Sentada en la ventana del café, Tatiana observaba la lluvia caer sobre la calle. Últimamente, su ánimo estaba de capa caída y ansiaba escapar de esa sensación. Esta vez, se vio sumida en una profunda desilusión, culpando a su vida familiar por completo. Hasta hace poco, Tania consideraba su vida bastante aceptable, con su esposo amado, quien, a pesar de no ser muy romántico ni sentimental, seguía siendo un buen compañero. Podría decirse que su hogar rebosaba de amor. Aunque no nadaban en la abundancia, ambos tenían ingresos respetables y lo tenían todo, pero no todo era color de rosa desde que vivían con Pavel durante tantos años. Ella creía que existía una total conexión entre ellos. Siempre admiró la astucia de Pavel, pero lo que sucedía en su familia la desconcertaba. A pesar de no tener descendencia, al principio no les preocupó, ya que estaban inmersos en sus trabajos, adquiriendo un piso y organizando su hogar. Eran demasiado jóvenes para plantearse ese tema, pero al cumplir los años, todo cambió. Y en medio de la cena, Pavel celebró su cumpleaños y, con curiosidad, le preguntó a Tania por qué aún no había concebido. Al no tomar medicamentos, ella simplemente se encogió de hombros y respondió que había pasado mucho tiempo. No tengo idea, es posible que no sea el momento adecuado. Al fin y al cabo, tampoco lo es para ti, respondió Tania intentando darle un toque de humor a la situación. ¿Quién dijo, vamos, marido? Mírame con atención, en algún lugar lo vi, expresó Pavel mientras simplemente sacudía la cabeza. Ah, deberías estar bromeando, pero yo no lo estoy. Realmente, la cena no concluyó en silencio ya que Tania de pronto experimentó un sentimiento de responsabilidad, como si fuera su responsabilidad el hecho de que aún no tuvieran hijos. Pavel no retomó este tema durante cerca de un mes, pero nuevamente durante la cena empezó a indagar sobre sus emociones. Tania se encuentra en buen estado, yo también me siento bien, ¿por qué cuestionar eso? Ha pasado un mes, Tania. No has concebido de nuevo y con tanta tranquilidad afirmas que todo está en orden. Pavel, no puedo entender por qué me presionas. ¿Acaso anhelabas un hijo y necesitabas quedar embarazada rápidamente? Al no ocurrir así, nos sentimos desbordados por este proceso. Escuchó sus palabras con serenidad y luego respondió. Bien, usemos nuestra capacidad de razonamiento, algo en lo que las mujeres siempre hemos destacado. Existen numerosas dificultades en este ámbito, en ocasiones ellos no son conscientes de sus problemas, lo cual me resulta totalmente incomprensible. ¿Por qué no actúas de ninguna manera? Con sorpresa en sus ojos, Tania observó a Pasa. La confusión la invadía, más consideraba esencial acudir a un especialista para someterse a exámenes detallados. Pensaba que merecían atención médica de alta calidad. En su mente, una familia común como la suya debía planear tener hijos. A pesar de no apreciar el tono directivo de Pasa, Tania había tomado la decisión por sí misma mucho antes. Cuando se trata de tu esposo, es mejor no contradecirlo, ya que siempre cree tener la razón. Pasa no perdió la cabeza al plantear demandas poco realistas. Por lo tanto, Tania no. Me esforcé al máximo para aparentar perfección, pero de alguna manera todo salió naturalmente. Ella creía en la maravilla de nuestra familia, eso era todo. Pavel se puso de pie y la rodeó con sus brazos. ¿Qué tipo de pensamientos son esos? Al final, las mujeres son inteligentes. No, simplemente estoy de acuerdo, porque ahora él no solo piensa en sí mismo, sino también en ella, y ella está intentando demostrar algo. No digo que estés enferma, pero debemos investigar por qué no puedes concebir. Pasa depositó un beso en la mejilla de Tania antes de adentrarse en la habitación, dejándola sola en la cocina donde se lamentaba por las últimas palabras que había pronunciado. Me planteé la idea de que al realizar un examen, sería factible llevar a cabo todas estas acciones. En el pasado, también le inquietaba la posibilidad de estar embarazada sin haber concebido antes. Pasa demostró ser considerablemente más astuto, lo que la llevó a experimentar un profundo malestar desde aquel día. Todos los médicos aseguraron a Tatiana Olegovna que gozaba de plena salud y no existían impedimentos para la concepción. Por cierto, ¿por qué tu esposo no te acompañó a estas evaluaciones? Sí, como de costumbre, solemos hacerlos juntos, pero esta vez no pudo ser.
No necesita nada, está bien, ya sabes, se encuentra en algún lugar. Tras ser evaluada, no pudo articular palabras sin aclarar a los médicos que confía ciegamente en su esposo, quien aseguró que todo estaba bien para él, lo cual implica que el problema radica en ella. A pesar de ello, solo resta aguardar con confianza, pues todo se resolverá a favor de Tania. Compartió con su esposo el diagnóstico médico sin reservas. Y Pasa agitó su mano en el aire. Según ellos, adquirieron certificados sin razón aparente. Afirman que todo está en su lugar, pero es necesario encontrar otros profesionales de la medicina que puedan al menos comprender la situación y diagnosticar el problema. No hay prisa, buscaré una solución a tiempo, todavía tenemos margen. Tania lanzó una mirada tímida a Pasa. El doctor sugirió que sería conveniente que se sometiera a un examen médico, quizás la respuesta esté en ella. Se sentía inquieta, como si estuviera siendo reemplazada por algo dentro de ella. Sí, ella a esto. El médico se sorprendió al escuchar las palabras de Tania Pasa, quien estaba visiblemente enojada. Normalmente, Tania mantenía la calma en situaciones así, por lo que resultaba inusual verla tan alterada. Parecía que nunca antes le había pasado algo así, pero ahora el médico confirmaba sus sospechas. Decidieron buscar una excusa para sanar a Tania y optaron por ignorar el dilema, culpando a Pasa. Rápidamente se puso la chaqueta y salió corriendo a la calle para trabajar como de costumbre. En esa ocasión, Pavel no se presentó para quedarse la noche. A pesar de someterse a múltiples pruebas, Tania recibió la misma respuesta una y otra vez. Ante esta situación, Tania optó por entablar una conversación franca con Pavel, al darse cuenta de que él estaba jugando solo. Pasa, creo que deberías considerar someterte a un examen, Tania, expresó. Evita las tonterías y no provoques mi enfado. Comprendes claramente el significado, así que no te molestes si todos los médicos coinciden en que estoy bien. Pasa intervino de inmediato, calificándolos de completos incompetentes. Son profesionales de la medicina y tú lo sabes, Tania. Te ruego que no vuelvas a mencionar este tema. Me encuentro en buen estado y en términos generales, mi madre afirma que en nuestra familia siempre nacía un niño durante los primeros 3 años de matrimonio. No creo que debamos anticipar nada. No sé cuál será nuestro próximo paso. Necesito reflexionar. De repente, como en una danza, me di cuenta de que sin la presencia de la madre de Pavel, las cosas no funcionaban. Tania siempre pensó que tenía una relación sólida con su suegra, como dos adversarios que finalmente acordaron una tregua. En aras de Pasa, Tania comprendió el gesto de la mujer al entregarle a su amado hijo. Es imperativo honrar a la señora Konstantinovna, quien siempre ha mostrado su generosidad. En ningún momento intentó herir o menospreciar a su nuera de ninguna forma, simplemente elogió sus cualidades. Sin embargo, Tania estaba convencida de que esto solo era la superficie de la situación. Inna Konstantinovna tenía una opinión completamente distinta. No deseó confrontarla ni cuestionar su crianza. Pero lograron convivir en armonía, eso es ser una madre. Sin embargo, según mi memoria, Inna Konstantinovna es experta en filología. ¿Tienen los filólogos alguna relación con la medicina? Tania captó esta idea a través de la mirada de Pavel en un libro. Ahora estaba perdiendo rápidamente su estatus. La mirada de Pasa reflejaba asombro. Tania, ¿pretendes herir mis sentimientos o los de mi madre? En este momento, ella realizó un ademán con la mano. Sinceramente, tras este diálogo, me siento confundido sobre mis deseos. Pasa se distanció de ella de forma sutil, aparentemente todo seguía igual, pero algo no estaba bien. Pasa conversó, cenó y se retiró a descansar. Imagina si, al entrar Tania en la habitación y buscar un abrazo, él se girara y expresara su deseo de dormir. Tania volvió a mirar por la ventana y vio que la lluvia no cesaba. Quizás valdría la pena solicitar otra taza de café, o tal vez un poco de helado o una rebanada de tarta para animarse un poco. Al consultar el menú, descubrió un pastel misterioso y enigmático que decidió probar. Cuando le sirvieron, quedó impresionado por la complejidad de la presentación, similar a las ruinas de una antigua civilización. Tania, con una sonrisa triste y simbólica, recordó su vida familiar.
De repente, una mujer se acercó a su mesa y se encontró con un hombre de unos 40 años, vestido completamente de cuero y sosteniendo un elegante casco de moto. Tania dedujo que él era un motociclista. Observó el pasillo semivacío y el hombre, sin perder tiempo, le pidió permiso para sentarse. Comprendo que tengas múltiples destinos, pero la desolación en las calles es tan intensa que ni siquiera puedes disfrutar de una comida en solitario. Deseo, y ella respondió con una sonrisa, parece que el joven comparte sus sentimientos, por supuesto, siéntate. Posees una sonrisa realmente encantadora, estabas aquí sentada con esa expresión que contempla la lluvia con tanta melancolía. ¿No disfrutas de la lluvia? Tania se encogió de hombros, me fascina, pero no de esta manera tras un largo periodo de calor, un breve chaparrón o incluso una lluvia intensa, y hoy es una especie de triste humedad interminable. No, definitivamente no me agrada. Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en lo que respecta a la lluvia intensa. Es fascinante observar la furia de los elementos cuando se desatan, como si estuvieran imponiendo su autoridad. Tatiana levantó una ceja, sorprendida, mientras el joven hablaba. Rió mientras conducía a gran distancia, sintiendo un hambre voraz que le haría devorar un toro. Tania se cuestionaba cómo era posible alejarse tanto en una ciudad no tan extensa, pero con una motocicleta potente, sorteando el tráfico con destreza, podía recorrer la distancia arriba y abajo 2 veces en una hora. Aunque era joven, su apetito parecía insaciable, como si hubiera ayunado durante días. Finalmente, apartó los platos y tomó el café entre sus manos. Dirigió su mirada hacia Tania. En este momento me siento amable y la lluvia ya no me resulta tan melancólica. Tanner soltó una carcajada, insinuando que todo lo que necesitas es alimentarte adecuadamente y estar receptivo. Sin duda, evolucionará por sí mismo. ¿Podría ser de otro modo? No detallaré cómo el cuerpo convierte una porción de alimento en energía, no solo para mantener a una persona viva y activa, sino también para que disfrute y goce de la vida. A Tania le encantaba escuchar su voz suave y agradable, parecía embrujar, cautivar, aunque comprendía claramente que no se cruzarían de nuevo, fue un placer conversar contigo. Tania se puso de pie, el joven la observó con temor, solo no. No menciones tu partida, el momento ha llegado para mí, él también se puso de pie. Aguanta un momento, esto no está bien. Desconocemos si Tania ha recuperado su sonrisa y es improbable que nosotros dos necesitemos esto. Tania recuperó su sonrisa y se encaminó hacia la salida. El joven la observó con una expresión de disgusto. Y yo prefería no reflexionar. Él se veía a sí mismo como un explorador de nuevas aficiones, distinguiéndose de los hombres contemporáneos. La mirada de este joven despertó algo en Tania que la atrajo hacia él, no la alejó. Por el contrario, de repente sintió curiosidad por conocerlo mejor. De inmediato se percibió la agudeza mental del hombre, sin embargo, no resultaba tedioso, sus ojos eran bellos y vigilantes. Parecían adentrarse en el alma de Tania, descubriendo mucho en su interior. Esta mirada inquietaba a Tania, quien se sentía atraída por él como si fuera un imán, a pesar de estar comprometida con Pasa. Mientras caminaba sobre el asfalto mojado tras la lluvia, el aire fresco y la leve claridad mejoraban el ánimo de Pavel. Al llegar a casa, Tania comprendió de inmediato la situación. Al llegar a casa, Tania sintió un peso en el corazón al ver la televisión encendida, por lo que se despojó del abrigo en el pasillo. Pasa, sin salir a recibirla, la observaba desde el sofá. Al levantarse al verla, le saludó con un hola, Tania. Sorprendida al encontrarlo sentado en la penumbra, encendió la luz y se quedó inmóvil al ver las maletas junto al sofá. Pasa, con pesar, le explicó, Tania, he pensado en todo, seguramente comprenderás que ya no tiene sentido. Cuando estaban juntos, Tania llegó incluso a sacudir la cabeza y decir, Pasa, no comprendo. Hemos compartido tantos años, somos idénticos a nosotros mismos. Hemos estado juntos durante tanto tiempo. Mientras avanzamos juntos, seguimos en la misma situación. Soy un hombre común que anhela ser padre, pero lamentablemente no es posible contigo, que eres incapaz de concebir. Mis ojos se humedecieron al aceptar la triste realidad. En fin, Pasa, ya lo sabes.
A pesar de que los médicos aseguran que estoy en buen estado de salud, rechazaste someterte a un examen. Nuestro entendimiento se ha desvanecido y ahora intentas responsabilizarme por mis errores. Creo que lo más conveniente es que sigamos caminos separados. Reconozco que adquirimos esta propiedad juntos, pero soy un individuo independiente. A pesar de la oposición de mi madre, opté por cedértelo a ti. Sin embargo, en su interior se avecinaba una tormenta inminente. Observa, aquí está el donante, años de vida, tanto vividos y experimentados. Un gesto generoso, no pasa, cuando lo adquirimos estábamos unidos por una familia, pero ahora, según tengo entendido, no hay familia. Por lo tanto, compartamos con honestidad. Tu madre tiene razón, ahora que somos extraños, nada debería unirnos. Pasa se encogió de hombros. Bueno, eso es justo, respondió. Entonces, solicitaré el divorcio mañana. Probablemente podamos resolver la propiedad por nuestra cuenta. Claro que sí, Tania resistió con determinación, repitiéndose que no debía derramar lágrimas en ese momento. Pasa se hizo cargo de las bolsas y así, ella se marchó. ¿Hacia dónde te diriges? Durante mi trayecto con mi madre, reflexioné sobre la posibilidad de tener que compartir vivienda con ella, sin embargo, me alegra que hayas tomado esa decisión, podemos intercambiar nuestro piso por 2. Por supuesto, ella permaneció allí un instante más y se encaminó hacia la salida. A pesar de que Tania deseaba gritar para evitar que se acercara a él, se contuvo. Solo Dios sabía lo difícil que resultaba. Tras la salida de Pasa, la puerta se cerró de golpe. Tania se aproximó para asegurar la cerradura y, una vez hecho, regresó a la habitación con paso firme. Ahora, se encontraba en un espacio tranquilo y seguro. Expresó libremente sus emociones, lloró y luego pareció desmayarse en un momento dado. Finalmente, se quedó dormida y al despertar con un fuerte dolor de cabeza, Tania se levantó, fue a la cocina y tomó una pastilla. Después, guardó la masa de muffins en el congelador y presionó su frente, sintiéndose aliviada de inmediato. Tras un breve descanso, volvió a colocar las bolas de masa en su lugar y se sumergió en la bañera sin mirarse apenas en el espejo. Al retroceder, se recordó a sí misma, no seas ella. Una hora más tarde, con determinación, Tania tomó el teléfono y primero llamó al trabajo. Informó que estaba en proceso de divorcio y buscaba algo que la distraiga. Llevaba tiempo en esa compañía, donde todos eran cercanos, por lo que no veía la necesidad de ocultar nada. La jefa de la mujer, quien había tenido una experiencia peculiar al conducir un auto que caminaba, y que nunca había conocido a otro hombre, le aseguró a Tania que no había problema y se encargaría de organizarle unas vacaciones. Asimismo, le indicó que era momento de solicitar al contador que transfiriera su pago correspondiente a los días de descanso. Hoy, partiría hacia algún destino para desconectar y relajarse. Tamara Georgievna recibió con gratitud las palabras de Tania y le indicó que se relajara. Tras finalizar la llamada, Tania se acomodó y se permitió un breve momento de descanso. Decidí llamar de nuevo a la tía Zoya y escuché su cálida voz al otro lado del teléfono. Hola, Tania es mi niña y pensaba llamarte hoy, exclamó. ¿Qué sucede?, preguntó con interés. No te preocupes, todo está bien. Nuestro pueblo está experimentando muchos cambios, respondí. No tienes ni la más remota idea. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El abuelo Semyon ha tomado la sorprendente decisión de unirse en matrimonio. Tía Zoya soltó una risita al enterarse de la noticia. Resulta que Semyon, quien solía oponerse firmemente a la idea de casarse, ha cambiado de opinión. ¿Has perdido la memoria? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tania sin querer. Claro que lo recuerdo. Tu voz es tan impactante que pensé que algo extraordinario había ocurrido, algo realmente asombroso. Pero no se trata de que estén erigiendo un gigantesco hotel en nuestro lago o algo por el estilo. En resumen, estará allí ahora. Algo parecido a un centro de recuperación, como solían ser en tiempos pasados. Ah, sí, tal y como eran en el pasado. Solo he encontrado referencias en la literatura, pero puedo visualizar de manera general cómo sería el lago. Van a contaminar por completo el lago, ese es el quid de la cuestión.
¿Recuerdas los manantiales que hay cerca? Sí, los recuerdo, el agua sigue estando helada. Siempre se ha creído que estos manantiales abastecen el lago. Sin embargo, al analizar muestras de agua, descubrieron que estaba rebosante de vida y beneficios, revelando valiosos recursos en el lago. Eso es lo que están priorizando, de eso estamos hablando. Hemos oído que quizás también comercialicen nuestra agua. Sí, como agua con propiedades curativas. Vaya, hay cambios en marcha. Eso es lo que les cuento, y lo más relevante es que hay oportunidades laborales para todos. Ya estoy reclutando personal y en total se requerirán alrededor de 100 empleados. Nuestros trabajadores de inmediato dejaron de beber, se dirigen a la máquina de afeitar, se perfuman, huelen a liuva. Es un lujo ver a Tania riéndose en esa foto. Le resultaba difícil concebir que a los habitantes del pueblo les apasionaba consumir bebidas, sin embargo, todos mantenían la calma, no se producían disturbios. Si alguien discutía en privado con su esposa, era la excepción en la mayoría de las ocasiones. Recibí esto de Tania y algo sucedió contigo. Solo me llamas los fines de semana. El corazón de Tania se sumergió en tristeza. La hermana de su padre, la tía Zoya, solía frecuentar el pueblo donde Tania pasaba mucho tiempo. Zoya sentía un profundo amor por Tania y siempre estaba dispuesta a cargarla en sus brazos. Pasa, mi esposo, está en proceso de divorciarse de mí. Decidí tomar unas vacaciones y prolongar mi estancia contigo por una semana más. Al otro lado del teléfono, hubo un momento de silencio antes de que mi tía expresara, nunca me agradó Agat, es demasiado correcto y refinado. No te preocupes, lo que pasó ya está hecho y superado. De esta manera debería ser. Buscar a un chico común, tan ejemplar, y no quedarnos pasivos. Ven ahora mismo, respondió Tania. Y yo iré enseguida, se rió tía. Te prepararé un poco de vapor en el baño y olvidaré todo eso. Entonces, hubo una palabra que hizo que Tania incluso cerrara los ojos ante tía. Al principio, nunca tuvo reparos en las expresiones, todo tenía su propia designación rusa. Después de finalizar la llamada, Tania se dispuso a arreglarse antes de llevar la deliciosa comida que había comprado y que había causado malestar a sus vecinos de abajo. Con su madre en brazos, Tania se dirigía a su trabajo. A pesar de que Pasa no estaba de acuerdo, ella intentaba colaborar, aunque él solía expresar su frustración diciendo que era más sencillo rendirse. Según lo convencional, lo apropiado, su madre habría encontrado un centro especializado, él habría conseguido empleo y se habrían mantenido a flote, permitiendo a Tania asegurar que su madre tuviera los medicamentos necesarios. He intentado entablar conversaciones con él en varias ocasiones, pero ella afirmó que eran desconocidos y que no tenían nada en común, hasta que finalmente reveló que a veces le ayudaba con las compras. Svetlana, con una expresión de agotamiento, agradeció a Taniusa. Los médicos afirman que esta condición puede ser prolongada, con episodios ocasionales de mejoría o empeoramiento, aunque la mejoría es poco común. Svetlana lloró, pero espera, quizás tengas suerte. Tus ojos, como los tuyos, nada nuevo. Sveta, me ausentaré durante un par de semanas. Regresaré con las llaves, ya sabes, nunca se sabe. Por supuesto, siempre está segura en casa. Pasa ya no reside en este lugar, comunicó Sveta con delicadeza al no hacer preguntas. Sin dudarlo, Tania se apresuró a traerlo. En su camino, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Después de realizar la transferencia de dinero, recibió un mensaje de texto del jefe sobre un bono impresionante. En ese momento, Tania decidió que no tenía que apresurarse y optó por tomar un taxi para visitar a su tía. Pensó, bueno, Taras puede esperar. Tan pronto como el taxi se detuvo frente a la puerta de su casa, Vanka saltó de alegría y corrió a ver a su tía. ¿Por qué estás ahí de pie, Vanka? Me refiero a que el esposo de la tía Zoya empujó a Tania y la abrazó, mira cómo Tania me sorprendió por completo. Es genial que hayas venido. Juntos, tú y yo, pondremos a su marido en su sitio. Su tío se reía y solía quejarse con ella de que su tía le estaba causando problemas. Era no solo peculiar, sino también singular.
Resulta curioso que mi tía apenas alcance el metro de altura y pese unos pocos kilos, mientras que mi tío supera los 2 metros de estatura, incluso con la ayuda de un armario. Siempre se ha destacado por su serenidad y su ritmo pausado. Claro, tío, preguntaré enseguida. Cuando éramos más jóvenes, intenté entablar una conversación con la tía Soya para no herir los sentimientos de mi tío ni ofenderlo. Con el tiempo, comprendí la fortaleza de ambos. El amor verdadero es algo que solo puedes admirar. Surgió un hijo de su unión, Saska, quien se unió al ejército, terminó en un navío y decidió permanecer allí. Contraje matrimonio recientemente, con motivo de la boda de Tanya. Al no comprender, Pasa enfermó, y a pesar de su fiebre, necesitaba ser cuidado. A pesar de ello, con una mirada llena de tristeza y encanto, logró que Tanya lo abandonara todo y se quedara a su lado. ¿Cómo podía lamentarse tanto? ¿Se trataba de Saska? Aunque amaba a sus tíos y tías, estos se sintieron heridos, aunque nunca lo manifestaron abiertamente. Al despertar el día después de la boda, Pasa se levantó con total indiferencia. Al notar la mirada molesta de Tanya, respondió con desdén: si no estuvieras presente, seguramente me habría sentido completamente enfermo. La conversación giraba en torno a la enfermedad del esposo, lo que implicaba que la esposa debía cuidarlo. Estar cerca pero no presente para disfrutar, Tanya no respondió, pero este incidente se quedó grabado en su mente, como si se hubiera arraigado en su cerebro, cambiando su percepción de Pasa. Entraron ruidosamente en la casa como una familia, con todo en su lugar, excepto Tanya, quien había vivido con su tía durante 3 años. Incluso antes, cuando logró escapar, solo fue por unos días. Tanya se movía por la habitación, mientras su tía, con severidad, le advirtió que no diera vueltas para no marearse. «Pon tus manos sobre mí y vayamos a la mesa, tengo hambre», dijo la tía con un hambre voraz, lo cual asustó a Tanya. En su hogar, experimentaba hambre constantemente debido a su estricta dieta, lo que le impedía incluso desear comer. Se cuestionaba la utilidad de anhelar algo inalcanzable. Sin embargo, en este lugar, sabía que su tía no seguía las mismas reglas de alimentación. Si decidía que no era necesario que su sobrina la alimentara, sería un gesto amable, aunque se sentiría ofendida si Tanya se negaba. Tanya, de inmediato, se lavó las manos en el fregadero de la cocina, notando que ahora había agua corriente en lugar de tener que traerla del pozo del pueblo como solían hacer. Soya rió y le preguntó a Vanya qué había pensado al respecto. Sin embargo, no menciona que siempre lo utilizaron, pero tú no lo harás, y lo has estado haciendo durante un largo periodo, excavando alrededor y debajo de la casa. Oh, y te reprendí, hasta que me di cuenta de que era la niñera. Es un verdadero prodigio, no es necesario lastimarse las manos. Y no captaste lo más relevante, la tía le lanzó a Tanya una mirada de asombro. Al dirigirse a la cocina, la tía la envió a buscar una servilleta grande. Observa, no te haces una idea. Las sábanas están recién lavadas y casi listas para ser usadas, sin necesidad de enjuagar, frotar o lavar delante de Tatiana. En su hogar, contaba con una lavadora que, aunque no era nueva, lucía impecable. Al parecer, su tío se separó para que su tía tuviera más espacio. Mientras Vanya descansaba, llegó la nueva empleada. Al principio, no se imaginaba que trabajaríamos juntas. Claro, no soy exactamente una bota de fieltro, pero nuestro administrador de la finca tiene una similar. En la cocina, mi tía soltó una risita inesperada, como una niña traviesa. Decidí ocuparme de la colada, encendí la lavadora y me senté a contemplar cómo giraba la ropa. No lavé la ropa y, al mirar a Tanya con una sonrisa, casi olvidé que su esposo la había abandonado. En ese momento, me di cuenta de que una máquina que dejaba la ropa casi seca era más valiosa para mí que Pasa, quien demostró no ser tan confiable como parecía. Al caer la noche, tras informarse de todas las novedades recientes, Tanya decidió salir a pasear. Mientras caminaba, rememoraba con deleite todo lo acontecido. En el pueblo, el tiempo parecía haberse detenido, aunque si se observaba detenidamente, se podían apreciar avances en cada rincón, desde innovaciones en las viviendas hasta letreros en los jardines, ya fueran automóviles, motocicletas o incluso tractores relucientes.
Algunos habían instalado vallas modernas de metales no convencionales, mientras que otros habían adquirido columpios para relajarse. La prioridad era mantenerlo todo impecable, verde y fresco. En silencio, Tania llegó hasta el lago. Cada año, sin falta, el lago se congelaba y cada vez maravillaba a Tania. El agua, bella y vasta, era tan transparente que permitía ver a los diminutos peces jugueteando. Inhaló profundamente el aire. ¡Qué sensación tan placentera, qué maravilla! Es tan reconfortante. ¿Por qué todos escapan de algo tan maravilloso? En medio de un mar de voces, Tania distinguió al instante esa voz estridente pero dulce. Giró rápidamente y se encontró con el abuelo Simeón. Saludó al anciano, que parecía tener una edad incontable, con una sonrisa. Aunque la libélula Ola no recordaba a su tía, el abuelo sí la reconocía. Simeón no lo olvidó, claro que no. Coleccionaba esos teléfonos que llevas contigo a todas partes, yo me las arreglaré con las llamadas. Sois todos tan jóvenes. Tania rió al conocer al abuelo de Simeón, quien gruñía con frecuencia, lo hacía con suavidad, sin alzar la voz, simplemente porque, a esa edad, solo murmuraba. Cuando Tania llegó a la playa, su abuelo ya estaba allí sin que ella lo supiera. Quizás estaba oculto en aquel cofre y ella no lo percibió. Tania anhelaba escuchar las quejas de su abuelo, aunque se preguntaba si en realidad estaba quejándose. Solo me expreso a través de historias. El abuelo mostró una sonrisa y se acarició la barba. ¿Cómo puedo decirte que es positivo que resulte ser una falsedad? ¡Qué maravilloso! En mi etapa de vida actual, se considera inapropiado, por lo tanto, volveré a faltar a la verdad en esta ocasión. ¿Tengo la capacidad de preparar mis propias comidas? Claro, recorrer las calles del pueblo no implica que todo sea desfavorable, por lo tanto, tendrán que volver a expresar su descontento acerca de cómo ustedes, los jóvenes, plantean cuestiones carentes de esencia. Únicamente para que Tanner se riera, el abuelo daba, un sabio pensador. Sin embargo, todos en nuestra existencia son como pequeños pensadores. ¿Qué sucede, libélula? Permíteme suponer que si alguien se retrasa y luego aparece de repente, es probable que algo le haya sucedido. Según las narraciones de Soya Abanya, si todo está en orden con tu dinero, entonces esa no es la causa. Por lo tanto, solo porque el hada no está en la familia, Tania miró a su abuelo con una admiración peculiar. Abuelo Simeón, ¿no sería más conveniente trabajar como investigador en lugar de como psicólogo en la ciudad? Una risa escapó de sus labios. Oh, no puedo, dijo con una sonrisa. Bien, dime, continuó, si hay algo fascinante, debe llegar de inmediato a la ciudad, en tu localidad, todo debe ser de primera calidad. ¿Por qué demonios no hallaron a Tania? Contesta por qué, abuelito. Una vez más, su certeza era innegable y continuaba afirmando que esa libélula ya es historia. Resulta curioso que no estés al tanto. Ahora la situación es completamente distinta. ¿Quién posee mayor sabiduría? ¿Quién acumula más vivencias y quién siente la urgencia de actuar antes de que otros se acerquen al pueblo? ¿Tienes idea de cuántos pueblos hemos visto surgir en los últimos 2 años? Hace mucho tiempo, las casas se adquirían sin saber lo que significaban. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que había tantas casas deshabitadas como ahora? Actualmente, no se está edificando ninguna. Aunque, quizás argumentarás que la población común se siente atraída por el campo y la vida natural. Sin embargo, he oído hablar del hospital, parece ser que lo están edificando. Personas sin recursos económicos afirman que nuestro lago supera con creces al de los marineros y que el aire en este lugar es más puro y completamente natural. Además, señalan que en las ciudades se valora cada vez más esta pureza natural, ya que el humo y las enfermedades provienen de aquí. En ese momento, me sorprendí al enterarme de que el abuelo Semionolka estaba de regreso. Nadie pensaba que volvería, recordando que Kolka, un año mayor que él, vendió la casa por muy poco dinero tras la muerte de su madre y se mudó rápidamente a la ciudad. Ahora, sin embargo, está interesado en comprarla de nuevo. Regresar a casa a través del lago resulta más costoso que adquirir una mansión en la urbe. En este momento, el abuelo, al parecer fatigado del extenso discurso,
introdujo la mano en su bolsillo y extrajo una botella. Tania recordó este recipiente e incluso reconoció que su abuelo poseía un licor de marca, brandy, que él mismo destilaba con hierbas. Aquellos que lo probaron insistieron en su calidad, afirmando que tras beberlo, se comprendía de inmediato por qué el abuelo mantenía su vitalidad, ya que parecía que sus fuerzas se multiplicaban. Por un lado, es cierto que el abuelo siempre está embriagado, pero por otro, nunca se le ha visto en estado de embriaguez. Dio un sorbo. Ajusté el tapón de la botella y la coloqué en su sitio, perfecto, libélula. Mañana, el Rad ya no estará allí por la mañana. Me acuerdo de lo mucho que disfrutabas pescar, abuelo Semyon. Agradezco mucho. He perdido la habilidad de sujetar una caña de pescar, pero sin duda iré. Tania, una experta respetada en su campo a pesar de su edad, comenzó a subir la montaña casi corriendo. Además, está en proceso de divorcio, por lo que debe ser seria al respecto. Miró a su alrededor como si estuviera sola, corrió alegremente bajo el sol y se dirigió velozmente hacia su hogar. Soya observó a la otra persona con desconfianza. Tanius, ¿no te parece que tu sentido del humor es simplemente maravilloso? La tía es tan encantadora que no recordaba haber conocido a alguien así en años. En la playa, tuve el placer de conocer al abuelo de Semyon. Soya sonrió, y vaya que fue una experiencia genial para alegrar a cualquiera. Y cuéntame, ¿qué te respondió? Simplemente me dijo un poco de todo y nada en particular, pero luego elogié la vida actual en el pueblo que incluso pensaba en cambiar. Entonces, ¿cuál es la complicación? Tía, comprende que las cosas no son tan sencillas, tengo mi trabajo, mis amigos, siempre tiendes a complicarlo todo. Tania sonrió. Sin embargo, es verdad que de alguna manera resulta más fácil lidiar con todo en el pueblo. Quizá por eso hay menos contratiempos en este lugar. Sin embargo, resulta curioso que se mencione menos a la tía Soya y al tío Banya. A pesar de haber enfrentado dificultades que nadie desearía ni siquiera a su peor enemigo, mantuvieron todo en secreto, aparentando normalidad hacia el exterior. La vida aquí no difiere mucho, solo se trata de individuos distintos. Tania se lanzó al patio donde Iván se encontraba arreglando un dispositivo. ¿Qué ocurrió? El hombre la observó con una sonrisa. Tío Banya, ¿me obsequiarás una caña de pescar mañana? El abuelo Semyon mencionó que Rad se marchará por la mañana, pero si Semyon lo afirmó, es verdad. Ahora que él se marcha, concluiré todo. Te entregaré a Tania, quien estará a su lado. Saska no ha venido en un buen tiempo y probablemente no lo haga en un año. Los ojos de Soya se abrieron ampliamente al escuchar esto. Ella respondió con incertidumbre, no, tío, no lo diré con certeza. El cumpleaños de Soya se acerca en 3 días, así que Sasha y yo estamos organizando una sorpresa para ella. En un plazo de 2 días, ella arribará victoriosa. Si no acudes a la urbe, ella ocupará su lugar. Sentada a nuestra mesa, Tania observó a su tío con desconcierto, sin saber qué rumiar en ese instante, ni recordar el cumpleaños de su tía, ni considerar el amor que el tío Banya y Saska sienten por Soya. Pronto se reunirá con su hermano, a quien no ha visto en 5 años. No pierdas la oportunidad. Vamos, tío Banya, explícate. Tania ha decidido con determinación que debe ir a la ciudad mañana o pasado mañana para comprarle un regalo a su tía. Sin embargo, hoy es el aniversario de la tía Soya, él mostró una sonrisa. Definitivamente voy a cumplir años, intenté persuadirla para que celebrara como una persona normal, pero no la conoces, eso es todo. No deseo la presencia de su gente, no quiero que todos sepan mi edad. Es como si nadie lo supiera. La mente de Tania seguía divagando con algunos pensamientos vagos, quizás no sea necesario ir a la ciudad, tío Banya. Tengo una propuesta especial para ti, la observó con curiosidad. Entonces, cuéntame, sabes que aún tengo que adquirir un obsequio de calidad, eso fue lo que pensé inicialmente. Susurraron en el patio trasero, después concluyeron que era demasiado arriesgado allí y optaron por ir a pescar al jardín unas cuantas veces más tarde. Después de un rato, todos coincidieron en la necesidad de contactar a Sasha, con sumo cuidado. Mientras el tío Banya permanecía de pie en la noche,
Tania tomaba la palabra por la mañana. Sin inmutarse, Tania agarró las cañas de pescar listas y se encaminó hacia el lago, con la memoria fresca de todos los lugares donde los peces solían morder el anzuelo desde que era niña, mientras caminaba. ¿Cuál especie de pequeño bosque? Tania descubrió un rincón apacible donde un robusto abeto había caído a causa de las inclemencias del tiempo y llevaba años en ese sitio. Antes solía ser un lugar de pesca exclusivo, pero algo había cambiado, su espacio estaba ocupado. Tania se sintió tan contrariada por la situación que estuvo a punto de echar al intruso, hasta que recordó que ella no pertenecía a esa comunidad. Al darse cuenta de que el joven, que también conocía el lugar, no era un desconocido, no le quedó más remedio que resignarse. En su búsqueda de alcanzar mayores logros, ella estaba decidida a triunfar. El tío Banja le tendió una trampa tan astuta que atrapó a todos los peces. Al cabo de unos 30 minutos, Tania parecía haber olvidado por completo la temporada de mosquitos. Ya había numerosos peces chapoteando en cubos idénticos, del tamaño de la palma de la mano. ¿Cómo lo lograste? Parecía que había encontrado el mejor lugar, hasta que notó la caña de pescar brillando sin cesar. Aunque no quería apartar la vista del flotador, una voz le resultó levemente familiar. Con un suspiro, decidió voltearse. Al instante soltó la caña de pescar, su rostro joven reflejaba asombro, igual que el tuyo. Una expresión de sorpresa se dibujó en el rostro de Tania al verte. Al preguntarle qué estaba haciendo, él contestó que estaba pescando. Ambos rieron al darse cuenta de que ella también lo estaba haciendo. Tania movió la caña de pescar y se acercó. Se preguntaba qué tipo de pez sería si recordaba a alguien tan frecuentemente en los últimos días. Expresó que incluso si viera a cualquier persona, como Pie Grande, no se sorprendería tanto como al verlo a él. Porque sí, como un ser mágico, llegaste a mi existencia para luego desvanecerte, aunque permaneciste en mi corazón. Con una sonrisa, Tania y yo nos adentramos en el pueblo y susurré, no puedo permitirte marcharte de nuevo. Soy Igor. Simplemente necesito tus coordenadas para seguirte corriendo, pero no me di cuenta de que Tania estaba un poco confundida. Hacía años que no se relacionaba con hombres debido a Pasa, y de repente aparecí yo. ¿Quién podría prohibirle conocer hombres? Ese día, Tania sonrió encantadoramente. Al ver a su tía Igor, su sonrisa me dejó sin aliento. En ese momento, me di cuenta de que Tania se sentía avergonzada. De alguna manera, no imaginaba que pudiera tener tal impacto en los hombres. Finalmente, decidimos encontrarnos en un hospital cercano. Coloca los ojos de Tania bien abiertos, lamentablemente, a partir de ese momento, dime qué sucederá, cómo será, pero acepta acompañarme en un paseo o yo embarcarte en una travesía en barco, entonces le revelaré a Tania de inmediato mi desvanecimiento amoroso. Sin embargo, no puedo festejar el cumpleaños de mi tía. Ella optó por no celebrarlo. Y nosotros decidimos cancelar las vacaciones, pero como comprenderán, todo debe llevarse a cabo en secreto. En resumen, salí a pasear y realicé todas estas acciones por mi cuenta. Por supuesto que adoras a tu tía, ¿cómo no hacerlo? Ya tengo una idea de quién podría ser, conozco a muchas personas aquí, incluida la tía Soya. El esposo de tío Banja, Igor, mostró una sonrisa mientras hablaba de la pareja conformada por Soya, ágil y menuda, y su esposo, quien ejecutaba un baile elaborado y majestuoso. Aunque eran personas bondadosas, no se podía asegurar que tuvieran suerte. Tania, la sobrina, ofreció su ayuda, pero Soya no parecía considerarla. Ante la incredulidad de Tania, sugirió que tal vez ella tenía sus propios asuntos que atender. Tras reflexionar, ambas estuvieron de acuerdo en sus pensamientos. En la mañana de su cumpleaños, la tía Soya tuvo la corazonada de que algo no iba bien. Observó con desconfianza a su esposo y después a Tania. Eres tú quien olvida felicitarme, no lo niegues, estoy segura de ello. Tania abrazó a su tía. Por supuesto que te felicitamos. Sin embargo, las felicitaciones principales llegarán más adelante. Está bien, alrededor de las de la tarde, Igor llamó para informar que todo está listo. Debemos sacar a la tía de la casa, dijo Tania a su tía Soya. Vamos a disfrutar de un paseo, Tania.
Es hora de preparar una exquisita comida y relajarnos bajo las estrellas. Anímate, tía. El tío Vanya y yo nos encargaremos de preparar algo delicioso. Tanya le hizo un gesto cómplice a su tío y juntos se dirigieron al lago, mientras escuchaban el automóvil de su tía cruzando el pueblo y contemplaban la majestuosa montaña. Donde algo se había quedado, hacia allí se dirigían. A esta hora suele estar tranquilo, nunca se sabe. Tal vez los invitados volvieron con alguien después de que Tanya recibió un mensaje en su móvil. Lo primero que captó la atención de Zoya fue la gran cantidad de pelotas en la entrada y esparcidas por el jardín. En el jardín se encontraba una mesa grande, o mejor dicho, varias mesas alineadas y cubiertas con manteles idénticos. Las mesas estaban dispuestas y los invitados aguardaban a Zoya en la entrada. Tía se giró hacia Tanya con expresión de desconcierto. «Oh, Tanya, ¿por qué no lo necesitabas? Querida tía, destacas por encima de todos nosotros. Es hora de que disfrutes de unas merecidas vacaciones de verdad». Zoya comenzó a derramar lágrimas. «Oh, estás completamente desquiciada. Incluso llevaba puesto un delantal, así que apresúrate y cámbiate de ropa». Zoya permitió su entrada a la casa, sin embargo, una sorpresa inesperada la aguardaba, causándole casi un desmayo. En la habitación, en penumbra y con la mayoría de los invitados ya retirados, se encontraban Sasha y su esposa. Igor hizo su entrada. Decidimos dar un paseo con Tanya y juntos recorrieron todo el pueblo. Durante la caminata, intercambiaron palabras y, finalmente, Tanya le pidió a Igor que le mostrara la ubicación del hospital. Igor habló con tal pasión sobre el tema que Tanya llegó a visualizar en su mente cómo sería todo en el futuro. Igor y Tanya se sumieron en un silencio profundo, hasta que él rompió el hilo de la quietud y la atrajo hacia sí. «¿Me permites besarte?», preguntó con ternura. 2 semanas transcurrieron velozmente para Tanya, quien expresó su deseo de quedarse. «Yo tampoco quiero irme, pero debo atender asuntos en casa», explicó. Igor asintió con comprensión. «Seamos sinceros, aún no lo tenemos todo claro», admitió. «No tienes nada que ofrecer, eres un joven adinerado, mientras que yo soy una mujer ordinaria. Pronto me divorciaré y, además, soy mayor que tú. Llevas 4 años diciendo tonterías. Aunque es importante ser rico para mantener a tu esposa cómodamente, no significa que yo vaya a ser tuya. Dama, ¿por qué no te animas a ser como ella?». «Bueno, Igor, otórgame un breve lapso». Todo ocurrió con gran celeridad. Tanya no pudo replicar de otra forma. Tiene la costumbre de reflexionar detenidamente antes de tomar cualquier determinación. «Igor, no te apresures a despedirte de ella». El hombre observó detenidamente a Tanya. «¿Y tú, por qué motivo es eso?». «Está bien, simplemente no deseo marcharme. Por lo tanto, no te quedes». El tío Vanya se vio obligado a partir, observó detenidamente el pueblo y abordó el autobús. Igor brillaba por su ausencia. La tía Zoya y el tío Vanya se despidieron con gestos enérgicos. La tía enjugó sus lágrimas. «Siento que todo ha vuelto a su estado original». Absolutamente todo lo que pertenecía a Pasa se esfumó misteriosamente. Al parecer, se marchó. Mientras no estaba, los demás se encargaron de todo lo demás. Sobre la mesa había una nota. Descubrí una excelente alternativa de trueque. Con una sonrisa melancólica en el rostro, Tanya no le dio importancia y simplemente redactó una nota. Aunque era una lástima, claro está, habiendo compartido tantos años de convivencia, de alguna manera, como ser humano en el trabajo, Tanya se encontró con gritos de «Taniusa, qué hermosa te veías bronceada en el mar». «¿Verdad? Qué manera de contemplar el mar con tus ojos resplandecientes, Tanya». Sonrió sorprendida por la cálida acogida, aunque su propio rostro reflejaba una alegría incontenible. Rostros familiares, aunque mi espíritu se sentía un tanto melancólico. 60 minutos más tarde, recibí una llamada de mi superior. «Saludos, Tanya, ¿cómo te encuentras?». «Todo en orden, agradezco la preocupación, Tamara Georgievna. Pasa está en camino, listo para ponerse manos a la obra». «Sí», confirmé que está bien. Tamara Georgievna la observó detenidamente.
Sinceramente, creí que estarías destrozada por completo. Y te ves estupenda. Tania sonrió, a pesar de que en tu reducido grupo todos están siempre al tanto de los asuntos de sus compañeros, pero no deseaba abordar el tema de su pronta recuperación. El secreto personal le pertenecía, en su hogar el tiempo parecía haberse congelado. En ocasiones trabajo mientras el apartamento está disponible para aquellos interesados en él. Finalmente, Pavel contactó a Tania y le pidió que viniera al día siguiente para visitarlo. Le dejé la dirección y antes de colgar, Pasa quiso preguntarle cómo estaba. 2 semanas después, Tania se mudó al apartamento, el cual era pequeño pero sumamente acogedor. Las ventanas ofrecían vistas al río y además contaba con un balcón. Al ver la vista desde la ventana, Tania no dudó ni un instante y estuvo de acuerdo. Le gustó mucho el agente inmobiliario. Él asintió con firmeza, convencido de que llegarían a un acuerdo de inmediato sin ninguna duda. La noticia del flamante apartamento de Tania se difundió velozmente entre todos, menos para Tatiana. En su lugar, se encontraba el gerente, a quien Tania no veía con buenos ojos. Él la observaba insistentemente, con una mirada que a Tania le resultaba incómoda. Aunque sabía que mirada pegajosa no era una expresión real, sentía que era la descripción perfecta. En resumen, con ojos fijos, ella experimentó de manera tangible la humedad en sus ojos, que parecían querer salir de sus cuencas cada vez que ella se acercaba. ¿Qué es lo que no se debe hacer exactamente? No es necesario, Sergei Alexeyevich. El hombre estaba sentado en el borde de la mesa junto a ella, no hay razón para tanta formalidad, Tania y yo. Después de colaborar estrechamente contigo durante mucho tiempo, podemos sugerirte con confianza un segundo nombre que podría unirnos más, Sergei. ¿A qué nos referimos? Hablamos de tu equipo comprometido que se preocupa por ti y que no quieres privarnos de la oportunidad de brindarte algo esencial para la apertura de tu nuevo hogar. ¿Qué piensas? Nuestra reputación habla por sí sola. Sergei esbozó una cálida sonrisa. Pero si prefieres, podríamos organizar una íntima celebración de inauguración para 2. ¿Qué opinas de esta alternativa? Tania soltó una carcajada. Sergei trató de disimular la hostilidad que surgió en él al instante. Perdóname, pero no encuentro motivos para asistir a tu fiesta de inauguración y prometer a mis colegas que también iré, le dijo a Tania con un tono serio. Mientras tanto, Tania se quedó pensando en que Seriosa se había dado cuenta de que estaba sola y temía que pudiera complicarle la vida. Estaba segura de que él reuniría a sus amigos en un ambiente informal para expresar claramente su descontento. Al final, las invitaciones a la fiesta de inauguración fueron recibidas con entusiasmo y se escucharon gritos de alegría. Tania observó cómo rápidamente empezaron a exigirle pago, ocultándose. Tania suspiró al recordar cómo la vida con Pavel la había acostumbrado a la calma y la tranquilidad, rara vez recibían visitas. Sin embargo, las 2 semanas con Igor le abrieron las puertas a experiencias que solían parecerle extravagantes. A pesar de no lamentar nada, su comportamiento de ayer parecía un tanto inusual desde afuera. Lloraba desconsoladamente tras el abandono de su esposo, pero en un abrir y cerrar de ojos se encontraba deshaciéndose en los abrazos de un desconocido. Aunque intentaba no considerar la posibilidad de ser feliz con Igor, la idea simplemente no se le cruzaba por la mente. Se le permitió reflexionar sobre la situación, ya que no creía poder hacerlo feliz. Igor, siendo joven, anhela no solo formar una familia, sino también tener hijos, y es probable que ella no pueda brindarle toda la felicidad que busca. Por lo tanto, ella prefiere no intentarlo, ya que teme decepcionarlo al igual que otra persona en el pasado, y no quiere enfrentar esa desilusión. Así que Igor permanecerá como un bello y apreciado recuerdo en su vida. Esa noche, de manera curiosa, incluso el jefe se acercó a la puerta y anunció: «Hoy tengo la intención de disfrutar, así que solo soy Tamara, quien se esforzará por llamarte». En el día de su nombre, le quitarán el premio a Tania y todos se rieron. Le llevaron un obsequio a Tania, un horno grande. Me gustó mucho porque en su casa todos los electrodomésticos estaban integrados, y en ese momento Tania solo tenía un refrigerador. Cuando todos estaban bastante ebrios, Seriosa se sentó junto a Tania.
Observas con una mirada encantadora, y ayer también regalaste una sonrisa, mientras ella luchaba contra las náuseas que le invadían. Un aroma dulzón la incomodaba. Resulta curioso que no hubiera notado esto antes, pero al fin llegó el momento. Los visitantes empezaron a congregarse, y Seriosa parecía decidido a quedarse. En cuanto Tania consideró que tendría que soportar ese aroma por un rato, se apresuró a salir. Voy a dar un paseo para respirar aire fresco, anunció. Seriosa frunció el ceño, pero captó la indirecta. Una vez que todos se marcharon, se encontró de nuevo frente a ella, sintiendo el olor que le mareaba y le provocaba náuseas incontrolables. De repente, sin razón aparente, Tania cayó desmayada. Mientras escuchaba el bullicio de la gente a su alrededor, anhelaba incorporarse, pero la debilidad la venció una vez más. El aroma desencadenó una nueva oleada de malestar en Tania, quien se desplomó por completo en algún lugar. Al despertar en la ambulancia, se encontró a Tamara Georgievna a su lado. El jefe la observaba detenidamente. ¿Cómo sucedió esto? No lo sé. Sergei usaba una colonia tan desagradable, murmuró Tania. Nunca había visto a nadie desmayarse por el olor de una colonia. No estarás embarazada, ¿verdad? Con una sonrisa en los labios, Tania le dijo a Tamara Georgievna que era consciente de las razones por las que su esposo la había dejado. Aunque era evidente que estaba al tanto, le recordó a Tamara que su propio pasa no pasaría el examen si ella no lo hiciera. Cometió errores, no ha dado resultado, solo la interpretación es incorrecta, la mujer la observaba detenidamente, y lo relevante es que decidiste ser víctima por tu propia voluntad. Sin embargo, esto es incorrecto y lo reconoces, ¿de acuerdo? Si todo estuviera en su lugar, entonces sería digno de consideración, quizás incluso de reflexión. Tamara Georgievna, Tania, no expreses nada, no te enfades ahora, no lo hagas. Necesito mantener la calma. Tania anhelaba descansar, pero el médico que la acompañaba rápidamente afirmó que la niña no se fatigaría, le realizarían pruebas y luego podría descansar. Mientras tanto, yo me encargaré de representarte bailando, suspiré y volví a recostarme. Ella estaba. Con cierto temor, Tania, quien siempre había gozado de una salud envidiable, sintió vibrar su bolsillo al sonar el teléfono. Al extraerlo, descubrió que era su tía Zoya al otro lado de la línea. Tanechka, mi niña, la voz de su tía resonó en sus oídos. Tania, con un dejo de preocupación, buscó la mirada de la tía, quien era doctora. No puedo hablar ahora, me están llevando al hospital en ambulancia, expresó Tania. La tía guardó silencio por un momento, para luego inquirir rápidamente, dime, ¿qué te sucedió? Vanya y yo nos vamos ahora. Tania, decidida, respondió, tía, no lo pienses, acabo de llegar y me siento un poco mal. Aunque ya me encuentro mejor, no me permiten irme sin realizar algunos exámenes. ¿Me permites dar besos? Tania se sintió culpable al mirar al médico, pidió disculpas y él asintió con beneplácito mientras cruzaban la entrada del hospital. Tania instó a Tamara Georgievna a regresar a casa. De veras, no soy una niña, puedo esperar sola hasta mañana si me dejas ir. Dispones de un día libre. Agradezco la oferta, pero solo requiero llegar con una hora de retraso. Observa, no seré tan amable. Tamara abrazó a la persona y se encaminó hacia la salida. En el patio, la oscuridad ya había caído. 2 horas adicionales transcurrieron antes de que el médico finalmente se acercara a su habitación. Expresó su pesar por la extensión de la noche y señaló la ausencia de algunos miembros del equipo de asistentes de laboratorio. Tania se puso de pie para darle la bienvenida. ¿Puedo expresarte mis felicitaciones? Anhelo poder hacerlo. La mirada de la doctora Tania se posó en él y un atisbo de esperanza empezó a surgir en su mente. Sin embargo, no debes albergar esperanzas. Experimento malestar nuevamente. Por ello, te sugiero que permanezcas con nosotros durante 7 días. En tu primer embarazo a esta etapa de la vida, no requieres la asistencia de un médico. Me encuentro en excelente estado. Tania mostró una sonrisa de oreja a oreja. Requieres la asistencia de un médico. Es imprescindible para ti. Si presentas
Después de dar su testimonio, Tania se retirará a descansar en la cama del hospital todo el tiempo que sea necesario. En ese momento, volvió la cabeza y vio a Igor sosteniendo en su mano un casco de motocicleta que le resultaba familiar. Le pidió perdón y se cuestionó sobre su identidad. ¿Será el padre del niño y el futuro esposo de esa mujer desagradable? Tania lo observó incrédula, por un instante se sintió más feliz de lo que jamás había imaginado junto a Pasa. Nunca había concebido tanta dicha a su lado. Pasa, mientras tanto, observaba a su madre cocinando chuletas y, al mismo tiempo, era reprendido una y otra vez, cuestionándole sobre su verdadera naturaleza como hombre. No aportas valor, se avecina un conflicto, no tienes pareja ni descendencia. Mamá, ¿por qué repites la misma conversación cada vez que llego? Siento que evitas mi presencia, la mujer lo observó, comunícate conmigo, no desviaré la mirada, con canas en las sienes ahora, tomaré una toalla y me marcharé, mi madre no vendrá y Konstantinovna se sentó frente a su hijo. Hijo. Bueno, ya sabes, no pretendo herirte. Solo me preocupo por ti y por mí, pero ¿por qué todo tiene que ser así? Pavel dejó escapar un suspiro y dio un sorbo a su taza de té, sin tener muy claro el motivo de su acción. Hizo un esfuerzo, llegando a prestar oído a los consejos de su madre, quien a veces sugería posibles parejas, pero desde que terminó con Tania, la fortuna parecía haberlo abandonado. Tania seguía rondando sus pensamientos y a veces se cuestionaba si todo había sido en vano. Tras su último intento fallido con una mujer, empezó a considerar que quizás Tania tenía razón en ciertos aspectos. A pesar de que su madre le instaba a desechar esos pensamientos, él no podía evitar recordar que en su familia nunca faltaron personas con descendencia, siempre hubo jóvenes con hijos. Una joven de belleza deslumbrante, conocida como Nastia Pasa, capturó mi corazón casi sin darme cuenta. Nastia irradiaba juventud y una pasión inagotable. Consciente de mi anhelo de ser padre, prometió cumplir mi deseo de tener un hijo. Generosamente, Pasa le otorgó un apartamento, solicitó un préstamo para regalarle un elegante automóvil y, posteriormente, cuando descubrió Nastia, había estado tomando medicamentos para evitar un embarazo. Regresó a casa a toda prisa, como si estuviera en medio de un incendio, irradiando juventud y belleza. Nastia no lo esperaba y quizás no estaba sola. Pronto, Pasa se sintió sofocado por la amargura y la furia. Vete de mi hogar, desaparece de mi existencia. Al despertar, Nastia se mostró sin complejos por su aspecto. Se estiró con gracia y declaró con firmeza, cariño, no has cometido ningún error. Este departamento es mío desde hace más de un año. Aquí, no tienes lugar. Por favor, retírate con cortesía. Desde su dominio, la madre no parecía muy contenta al ver a su hijo con las maletas en la entrada. Aunque querido, el hijo ya era un adulto y no se le podía mimar. Al salir a la calle, ¿por qué tendría que hacerlo? Allí estaba Pasa, y todo quedó en un silencio absoluto. ¿Qué podía decir? Todos sus compañeros de trabajo tenían familias sólidas desde hacía mucho tiempo. Y aquellos que carecían de uno sencillamente no anhelaban poseerlo. Al principio, todo le resultó desfavorable a la esposa. Tatiana demostraba una bondad excepcional, aunque no podía concebir un hijo. Después de algunas semanas, Pasa decidió visitar a Tania. Había aceptado llevar una vida sin descendencia, siempre y cuando fuera una vida convencional y no en un entorno tan volátil como el que les rodeaba. En cuanto a Nastia, optó por no comentar nada con su madre, no porque no la comprendiera, sino porque sabía que reaccionaría con dureza hacia Visk. A pesar de que ahora se oponía a Tania, recientemente habían tenido una conversación que llevó a Pasa a comprender que, pase lo que pase, él siempre sería el único culpable. En una noche en la calle, durante una cena, fue la madre de Pasa quien tomó la iniciativa de hablar, dejando a Pasa sin oportunidad de intervenir. Le preguntó a Pasa qué había perdido al no estar con Tatiana, una mujer hermosa, culta e inteligente, pero sin hijos. ¿Quién necesita hijos cuando uno solo se preocupa por sí mismo? Sin embargo, él residía en mi interior como su Cristo, sin requerir considerar posesiones materiales. A pesar de tener un apartamento y un automóvil lujoso,
Pasa la observó con asombro y desagrado, cuestionando las palabras de su madre sobre Tania. ¿Qué tal si te digo que saltes por un acantilado también, agregó con inseguridad. No te preocupes por no ir. Por lo tanto, no es necesario responsabilizar a tu madre por todas tus travesuras. Después de este intercambio, Pavel optó por acompañar a Tania. Quién sabe, quizás ella seguía soltera y él no tenía claro cómo reconquistarla, convertirse en su esposo o explorar algo más que deseaba descubrir de inmediato para enfrentarlo. Sin embargo, se encontró con una sorpresa al abrir la puerta, un hombre calvo. Amigo, ¿cuál es tu identidad? Pasa se encontraba desconcertado, el joven podría ser el esposo de Tania, sin embargo, no debía escapar en ese momento, preferiría que Tatiana, la propietaria del apartamento, lo confirmara. Después de observarlo brevemente, expresó, no soy Tania, sino la propietaria. Pasa se sintió totalmente desconcertado cuando, de repente, el hombre le dio un golpecito en la frente a Tania. Explicó que la venta del apartamento no se había concretado porque la dueña, que no había vivido allí en unos 5 años, específicamente 4 años y algunos meses, había adquirido la casa donde se encontraban en ese momento. Añadió, no te conozco, solo te vi una vez cuando se firmaron los documentos. Pasa se aventuró a las calles con total desconcierto, sin comprender nada. Tania se sintió impotente ante la situación absurda. Su lógica era demasiado clara para eso, quizás simplemente decidió trasladarse a un apartamento más acogedor que el que tenía. Oh, Dios, confía en mí. ¿Por qué tanto sufrimiento? Basta con dirigirse al trabajo, allí está Arando, seguramente podrá conversar con ella acerca de la posibilidad de que Tania cambie de empleo. Pasa no dudó ni un instante, su esposa siempre disfrutó de su trabajo. Además, allí le pagaban generosamente. Por tanto, sin titubear, Pasa optó por no aparecer, decidió aguardar pacientemente hasta el final de la jornada laboral para encontrarse con Tania, quien lo quería profundamente y tal vez pudiera convencerla. Sentir alegría a su lado sería algo inesperado. Sin embargo, Tania ya había sido abandonada por todos, por lo que esa posibilidad nunca se materializó. Quizás estaba enferma o quizás se había lanzado la edición final, Tamara Georgievna recordó su existencia y optó por ascender. Buenas noches, le dirigió la mirada a Pavel durante un instante hasta que reconoció su rostro. Si mi memoria no me falla, efectivamente, todo está en orden. ¿Podrías compartir algo acerca de Tatiana? No logro identificarla entre los que se están yendo. Tania no ha formado parte de nuestro equipo desde hace un buen tiempo. Pasa se encontraba desconcertado, ¿verdad? ¿Cómo hará para ubicarla ahora, a pesar de que le resultó incómodo preguntar, pero aún así lo hizo? ¿Y en qué lugar se encuentra en estos momentos? Dentro de mi bolsillo, el teléfono empezó a vibrar. Era la madre de Pasa, preguntando por su paradero y exigiendo su presencia en casa de inmediato, ya que tenían invitados. Pasa suspiró al darse cuenta de que su madre, a pesar de no querer socializar, ahora vivía con él. Así que, es imperativo que sigas las órdenes. La visitante era una dama de cierta edad, aunque se encontraba sumida en un profundo temor. Permíteme presentarte a Pasa, ella es Olia, la hija de mi compañero, quien desempeña el rol de contadora. Estimado caballero. En tan solo 60 minutos, Pasa notó que la estaban equiparando de manera superficial con la mencionada Olia. Su frustración al no hallar a Tania era tan intensa que finalmente decidió rendirse. Un mes después de mudarse a vivir con Olia, algo sucedió que llenó de alegría el corazón de Pasa. A pesar de que Olia ya tenía un hijo que vivía con su abuela, esto significaba que ella aún no tenía hijos propios y podría concebir uno. Pasa se esforzó al máximo para que Olia deseara esto, notando cómo ella parecía aún más radiante al considerarlo. Pasa se esforzó al máximo para ser un esposo ejemplar. Pasaron 2 años y el tercero estaba a punto de terminar. Sugirió amablemente que sería conveniente que Olia consultara al médico para escuchar su opinión. Después de todo, la madre de Pasa es una mujer sabia. Respaldó la propuesta y Olia debió asentir, aunque con una condición para Pasa: si me aseguran que todo está bien, entonces tú te someterás a un examen. ¿Por qué tendría que hacerlo yo?
Recordando las historias contadas, la primera esposa tampoco pudo concebir, pero no tuvo hijos, pasa. Bajo estas circunstancias, simplemente me someteré a un examen. ¿Qué otra opción tenía él más que aceptar mientras Olia estaba en el hospital? Parecía como si la hubieran cambiado. Olia se volvió caprichosa y un tanto nerviosa. ¿Qué te sucede? Estás descontenta con todo, expresó. ¿Y por qué debería yo estar contenta? Los esposos llevan a sus esposas. Me confinaste en el hospital y lo más importante es por qué, solo para descubrir que todo está bien conmigo. Pavel se estremeció al escuchar la voz estridente de su esposa resonando en el parque del hospital. Tania nunca permitiría que hablaras así, Olia. No grites, por favor, no nos grites. Aunque todos nos miren, no voy a correr a pelear contigo. Debería haber suspirado Pasa, pero no deseaba nada nuevo, para ser sincero. Ha estado luchando por el niño durante tanto tiempo que esta batalla parece interminable. Cuando te enfrentas a una lucha, nunca sabes si habrá una victoria o no. Como prefieras. Olia se esfuma en busca de una pelea, pero el tiempo apremia y pronto todos volverán a su rutina cotidiana, todo estará en orden, es positivo que reflexionen, se encuentran en su hogar rodeados de objetos familiares y yo debo permanecer aquí. Pasa giró su cuerpo para ocultar su expresión facial a Olia en el momento en que se encontraron. Según mamá, trabaja como contador o algo por el estilo. Es una persona educada y respetada, sin embargo, en realidad todo acabó saliendo mal, era una persona desvergonzada en todos los sentidos, capaz de armar un escándalo en plena calle sin importarle la opinión de los demás, podía acomodarse el tirante del sujetador donde quisiera. Siguiendo sus propios deseos y priorizando su comodidad, ella solía pensar que lo más importante era sentirse a gusto, sin importar mucho lo que sucediera a su alrededor. Por eso, en su hogar, Pasa tuvo que conformarse con descansar en un antiguo y acogedor colchón de plumas, a pesar de preferir las camas modernas y firmes. Aunque le confesó todo a su madre, ésta solo se rió. Sin embargo, le aseguró, no tienes que ser eso de nuevo. El desafortunado no percibió con quien contrajo matrimonio, resultó ser muy hiriente, casi como su madre. Parecía tener la intención de herirlo. ¿Y ahora qué pasó? Pasa fue dado de alta del hospital. Olia lo mandó a la tienda con un detallado inventario de cosas que no soporta. Tengo la posibilidad de dirigirme a la tienda. Sin embargo, Pasa no pudo cumplir con la petición de Olga, quien había estado ansiosa desde hace días. La joven vendedora le dedicó una sonrisa, lo que llevó a Pasa a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de su relación con Olga, limitada únicamente por los lazos matrimoniales. Ahora, sabiendo que un simple viaje a la tienda no tiene mayor significado, Pasa se demoró un poco más de lo previsto en la tienda. Al regresar a casa, Olga lo abordó de inmediato, cuestionando si había estado en la tienda durante tanto tiempo. Hace ya bastante tiempo, recuerdo claramente cómo me enviaste a la tienda, donde Pasa no pudo revelar que él y Natasa coincidieron con la misma dependienta. Mientras disfrutábamos de una taza de té y conversábamos sobre el clima, me di cuenta de repente de la larga fila en la tienda. Olenka, últimamente necesitas relajarte un poco, estás empezando a desconfiar demasiado. Pasa salió corriendo del hospital con rapidez, exhausto de todo lo que está pasando y preguntándose por qué tiene tanta mala suerte en la vida. Pavel se detuvo un momento en la puerta y luego se dirigió a la tienda, donde se suponía que el turno de Natasa terminaría en pocos minutos. En la terraza, Tania contemplaba el lago cada mañana, maravillada por su belleza que, a pesar de los años, seguía impactándola como el primer día. Una persona la rodeó con sus brazos por la espalda al amanecer y le dijo, «Saludos, mi amada. ¿Cómo fue tu descanso?» Tania respondió con una sonrisa y se giró hacia Igor. ¿Te imaginas que tu hijo estuvo en una pelea toda la noche? Esto es como una locura. Me parece que está jugando al fútbol allí. Igor mostró una sonrisa llena de alegría. Bueno, sé paciente. Aún queda un poquito, solo un poquito más. Divirtámonos en este espacio abierto, sugirió Tanner entre risas, aunque bromeó con haber nacido antes.
Mientras tanto, disfrutemos de un café en compañía de Karina Igorevna, quien ya nos espera en la mesa, mientras Tania, con una risa peculiar, expresa su descontento. Karina Igorevna no es una persona madrugadora. En ocasiones se encuentra contento, pero no puedo revelártelo, aunque tengo la impresión de que no lo está, aunque sé cómo alegrar a nuestra hija por las mañanas y qué sencillo resulta, en vez de avena, podríamos proponerle pizza para desayunar. O, en el peor de los casos, ¿qué tal unas papas fritas? Tania soltó una carcajada. Bueno, no te atrevas, desayunemos de esa manera mientras no me encuentre en casa. Igor le dio un beso, no te inquietes. Te convertirás en un excelente padre. Ingresaron al comedor a través de la ventana, donde una niña de aproximadamente 6 años se encontraba sentada, moviendo las piernas con descontento mientras observaba su plato. La ama de llaves, tía Sina, la reprendió. Karinochka, si decides no comer gachas, nunca alcanzarás tu máximo potencial. La niña se ajustó el flequillo con desdén, considerando que las historias de hadas eran obsoletas. Si diversifico mi dieta, creceré de igual forma, pensó para sí misma. Aún no han descubierto el secreto para detener el proceso de envejecimiento. La tía Sina estaba perpleja ante su actitud. Recuerda, el desayuno es crucial para obtener la energía necesaria para el día, le recordó. Karinochka miró a su tía con picardía y le respondió, siempre mencionas lo enérgica que soy, así que necesito explorar y aprender. Para mantenerlo bajo control, de lo contrario lo arrasaré en poco tiempo. En su hogar, Igor escuchó alegremente a su hija, quien aún no los había visto, por lo que aguardaban con curiosidad lo que sucedería a continuación. Sina no comprendía aún la travesura que se avecinaba, así que decidieron hacer un experimento, prescindir de la papilla en su desayuno para ver si afectaba su energía. Al amanecer, los neumáticos estaban completamente desinflados y Pavel supo que era momento de intervenir. Entonces, ¿a quién tenemos hoy que rechaza la papilla? Padre, no deseo darle la papilla, estoy convencida de que no aporta ningún valor nutricional y el niño ya tiene la energía necesaria, expresó Tania antes de besar a su hija y sentarse a su lado. En un rincón, Sina exhaló aliviada y se escapó, rehusando entrar en debate. Aunque no soy un entendido en la materia, tengo la certeza de que aquel que devore la papilla con prontitud nos acompañará a la ciudad hoy. Pronto verás en la pantalla a tu hermano, aún en el seno de tu madre. Karina, incrédula, observó a su padre, es fascinante cómo te engañé por unos instantes. Mientras tanto, Karina reflexionaba, Tania disimulaba su sonrisa e Igor escudriñaba a su hija. Finalmente, la cuchara de Karina funcionó a la perfección al apartar la vista de la papilla por un instante. ¿Y tú, me la comprarás? Me quedé congelada, ansiaba algo con fervor, pero en la guardería parecía que no existían juguetes que Karina no poseyera, y me comprarás lo que te muestro. Igor soltó una carcajada. Por supuesto, solo lo adquiriré si cabe en el automóvil. Tania sacudió la cabeza, él la consentía tanto y no rechazaba nada, y Karina les respondió con tanto cariño y dulzura que Tania misma comprendió que era sencillamente imposible no malcriar a un niño así al mismo tiempo. Estaban alistándose, aún debían ir a visitar a su tía. Solicitó trasladar a su tío Vania al centro médico. Igor propuso que Tania recibiera atención en una clínica privada, ya que consideraba que el hospital no era el lugar adecuado para ella. Aunque el hospital estaba funcionando de manera excelente, Tania rechazó la idea de manera categórica. Igor expresó su descontento con la actitud del personal del hospital, mencionando que no se comportaban de la manera apropiada para ser respetados. Igor soltó una carcajada, acabas de plasmar mis pensamientos, siempre has tenido predilección por los hospitales públicos, por eso Tania fue atendida en un centro médico convencional. Karina estaba preparada con antelación antes de que sus padres se encontraran. Zinaida, quien estaba profundamente enamorada de la niña, suspiró con cierto alivio. Ah, al menos podré disfrutar de un momento de tranquilidad, pensó Zinaida. Karina soltó una risa al ver que su tía Tania ya los aguardaba, aunque se mostraba reacia a salir del auto a pesar de que la letra U estaba funcionando. Decidió bajar con determinación y encaminarse hacia la casa,
mientras Zoya sonreía y le preguntaba a Tania sobre su relación con Karina. Finalmente, Karina ingresó a la casa, sintiéndose tranquila. Tío Vanya, ¿por qué tardas tanto en prepararte? Iván se quedó boquiabierto al mirar a Karina. Este individuo no despertaba ningún interés en él. Fue imposible resistirse. Karina era consciente de ello y aprovechó la oportunidad cuando Karinochka se marchaba a la ciudad con sus padres. Si te apuras para ir a ver a tu abuelo, podré encontrarme con tu hermano. Quizás te toque partir sin mí, Karina. Se acomodó a su lado en el sofá. El abuelo dejó escapar un suspiro. Te aterra la idea de visitar al médico. Ni siquiera derramo una lágrima cuando me aplican una vacuna. No, no siento temor en absoluto. Ella lo observó con curiosidad. Iván dejó escapar un suspiro y le pidió a la persona que estaba con él que llamara a su tía para que le ayudara a vestirse. De repente, se encontró acomodado en el automóvil. Zoya no paraba de llorar. Es urgente que consultemos a un médico de inmediato. En todo el mundo hay una expectativa latente, quizás aguardando un suceso extraordinario, mientras que ahora serás tratado con comodidad. Iván permaneció en silencio, comprendiendo que hacía 2 semanas su esposa comenzó a experimentar dolor en la parte baja de la espalda, tras la caída de un gran montón de piedras que les impidió utilizar ese espacio en el jardín. En más de una ocasión había visto una serpiente entre esas rocas. Por lo tanto, decidió limpiar el área al día siguiente, pero nada parecía desaparecer, sino que cada día se acumulaba más. Y ayer, Zoya no pudo levantarse, así fue. Cuando tomó la decisión de no prestarle más atención, optaría por contactar a un médico de la zona. Con un gesto enérgico, exclamó, «Estás delirando. Podría ser cualquier cosa, incluso una hernia. Ve al hospital de inmediato». Se detuvieron en el hospital adecuado, ya que todos los hospitales de la ciudad se encontraban en la ciudad hospitalaria, como la llamaban los lugareños. Con los hospitales uno al lado del otro, Tania salió del vehículo y le pasó a Igor a Karina, en ese momento en el que ayudaron a Vanya a salir. Volviéndose hacia ellos, Tania dijo, «Yo iré caminando, al menos me mantendré caliente mientras espero cerca de la puerta para ustedes». Con prontitud, Igor no mostró interés por el hospital que requeríamos, mientras Tania se encontraba a escasos metros de Karina. Opté por asistir a mi abuelo para evitar que se fugara y para infundirle tranquilidad. Tania paseaba con deleite, inhalando el oxígeno. Aunque es cierto que en el pueblo el aire es más puro, aún añoraba un poco la urbe. Según Igor, el próximo año se trasladarán a la ciudad y él permanecerá unos días en el hospital. Durante una semana supervisarán cómo se desenvuelve el nuevo director, mientras Karina deberá asistir a la escuela. Avanzó hasta la entrada y se quedó quieto. Aguardará en este lugar por un momento hasta su llegada, de lo contrario, el imponente hospital podría sorprenderse. Tania, la dama, se retorció, lo identificó al instante. La voz se dirigió a Pasa y le dijo, «Hola, Tania». Al principio, solo imaginaba que Pasa descubriría que tenía una hija. Quería mostrarle que ella era una persona normal, capaz de tener hijos, y que el problema no residía en ella. Sin embargo, con el tiempo, ese anhelo desapareció. A Tania ya no le importaba Pasa en absoluto y dejó de pensar en él, solo recordándolo de vez en cuando lamentaba profundamente haber perdido tantos años. Podría haber formado una familia. Antes de tiempo, el embarazo actual se encuentra bajo una estricta vigilancia. Los doctores advirtieron sobre los riesgos de la edad de Pasa. No solo se sorprendió, sino que quedó en estado de shock. Había corrido a la tienda para Olia y, como de costumbre, llegó tarde con Natasa. Sentía prisa al comprender que los conflictos no podían ser evitados. Evitaba ir al hospital, ya que el médico le había informado que los resultados de los exámenes estaban listos y le pidió que fuera a verlo en cuanto tuviera tiempo libre. Por alguna razón, Pasa presentía que el médico no le daría buenas noticias sobre Tania. Era evidente que Tania estaba embarazada, no podía apartar la mirada de su vientre. Esta mirada resulta incómoda, al fin y al cabo Pasa la observó directamente a los ojos y le dijo, «Estás esperando un bebé, como puedes notar, ¿encuentras algo inusual en esto?».
Tania trató de mostrar una expresión segura, pero al parecer no lo logró. Confundido, Pasa preguntó, entonces, ¿por qué no me lo dijiste antes? Tal vez porque no residía todo en mí, sino en ti. Y, sinceramente, me alegra enormemente que las cosas no hayan transcurrido de esa manera. Mis hijos cuentan con un padre excepcional y yo tengo a mi lado al mejor esposo. Asimismo, tú también eres padre. Los pequeños tienen una hija. En este momento aguardamos la llegada de un bebé. Pasa frunció el ceño como si estuviera sufriendo un fuerte dolor de muelas. De alguna manera, algo no está bien. No debería ser así. Tania tendría que haber sido quien lo trajera al mundo, no otra persona. Te estaba buscando, Tania levantó una ceja. ¿Por qué? Pero pensé que podríamos intentarlo de nuevo. Tania se rió. Ya sabes, Pasa, soy muy... Me alegra que no hayas logrado encontrarme. Al ver que él la observaba, comprendió que era un verdadero tonto. Ni Nastia, ni Olia, ni Natasa podían igualar a Tania en ningún aspecto, a pesar de que ella era mayor que ellos. Resulta curioso que hayas querido intentar bailar primero. Observaste con curiosidad a la mujer que se acercaba, vestida con una bata de baño y una chaqueta. Pasa dio un paso atrás, Olia, malinterpretaste todo y yo lo hice de la misma manera. ¿Quién es tu Nastia, verdad? Esta es Tania, mi primera esposa. En primer lugar, ni siquiera te dirigiría la palabra si fuera ella. Al observar la pelea, Tania se dio cuenta de que la vida de Pasa no era tan placentera como él deseaba. Aunque tenía la intención de marcharse, su plan se vio interrumpido por la llegada de una mujer mayor que se acercaba rápidamente. Esta mujer resultó ser la ex-suegra de Tania, quien parecía estar de visita para ver a su nueva nuera. Con gesto de desaprobación, la mujer se dirigió a Olga, reprendiéndola por estar en la calle una vez más y por jurar en vano. ¿Cuántas veces te he mencionado lo desagradable que es el lugar donde quiero y juro que no es para ti, Inna Konstantinovna? Sería más conveniente si me lo dijeras de otra manera. ¿Cómo lograste criar a un hijo así? Hace años cambió de parecer y aún está intentando demostrar que Olegka se especializa en faldas. ¿Por qué no quisiste maldecir a tu nuera? Konstantinovna comprendió claramente que si Olga despedía a Pasa, él regresaría con ella. En los últimos tiempos, la conducta de su hijo le resultaba cada vez más exasperante. Mientras la mayoría de los hombres se volvían más sabios con el paso de los años, adquiriendo una mayor madurez, su Pasa parecía seguir un camino opuesto, cometiendo una tras otra acciones insensatas. Echó un rápido vistazo a Tania, apartó la mirada sin dar señales de reconocimiento, pero de repente se detuvo en seco y la observó detenidamente, momento en el que Tania esbozó una amplia sonrisa. Buenas tardes, Konstantinovna, jadeó Tania, mientras su ex-suegra la escudriñaba con la mirada. Tania se sintió algo incómoda al recordar cómo Konstantinovna la había convencido de divorciarse de su hijo por no poder darle descendencia. Ahora, Tania era completamente distinta a lo que Konstantinovna esperaba. Habría preferido que las cosas fueran de otra manera. Una joven menuda seguía derramando lágrimas por su Pasa, mientras una elegante mujer, vestida con lujo, observaba a todos con una expresión burlona y, para sorpresa de todos, estaba embarazada. Tania creía que la función había llegado a su fin, pero de repente apareció otra figura sin aliento, una mujer de mediana edad corrió hacia ellos, sonriendo. Ignorando a los presentes, parecía pensar que estaban esperando que el hospital abriera para visitas. Sin más, le entregó a Pasa un reloj olvidado, provocando que éste se ruborizara intensamente, mientras Olia palidecía. Después de que Cambes e Inna Konstantinovna rodaran los ojos, Pasa volvió a vivir con ella. ¿Qué estás haciendo?, murmuró Pasa mientras intentaba alejarse de Olia. Natasa lo observó sorprendida. ¿Por qué llevé el reloj? Con delicadeza, sostuve su mano para asistirla en ese instante en que un auto del hospital se aproximaba a Tania. Karina observó con sorpresa la escena que se desenvolvía frente al hospital, mientras Pasa esquivaba un golpe en el campo. Mientras tanto, Natasa trató de ocultarse detrás de él, soltando un grito. El nombre de pila de Igor es una combinación única de letras que lo distingue de los demás. Tania se preguntó quién los reconocía.
Claro, el individuo que estaba recibiendo golpes era mi antiguo esposo Pasa. La mujer que lo golpeaba, al parecer su esposa, es la que oculta a su amante. Y la que intenta separarlos es su madre. Vaya. No te preocupes, Igor, todo está bien. Estoy harta de presenciar este espectáculo. En ese instante, Pasa logró liberarse de las manos de Olga y corrió hacia el hospital, con toda la razón. Al percibir mayor seguridad en ese lugar, Natasa se apresuró hacia su tienda, dejando a Olia con una expresión desconcertada en la puerta. Konstantinovna, a diferencia de Pasa, logró divisar a través de la ventana a la hija de Tania y el lujoso automóvil. Un suspiro escapó de sus labios mientras se alejaba del hospital, resignada ante la injusticia de la vida. Anhelaba con fervor la llegada de un nieto o nieta, aunque los médicos habían advertido sobre posibles complicaciones debido a la enfermedad que Pasa padeció en su infancia. Sin embargo, ella se negaba a aceptarlo y prefirió guardar silencio ante Pavel. ¿Para qué atormentar la mente con suposiciones? Ya encontrarían la manera de superar cualquier obstáculo que se presentara. Enfermedades de la infancia y su impacto en la fertilidad masculina. Pasa se apresuró al hospital y rápidamente localizó al médico, pero no te buscaba a ti ni a tu esposa, sino a ti solo. Todos escaparon sin explicaciones. Aquí están los resultados de los exámenes. Lamentablemente, la posibilidad de concebir es de 1 entre 1000. Aún así, ¿por qué ocultaste tu enfermedad infantil? ¿No sabías que esta dolencia tiene un impacto muy negativo en la fertilidad? Pasa clavó una mirada de asombro en el médico. Conozco este mal, estás equivocado. Mi madre habría afirmado que no estaba enferma. Al parecer, no recibí esa información. Solicité revisar el expediente y ahí descubrimos una copia de la tarjeta de identificación de sus hijos. Resulta curioso que no haya ninguna original. En fin, eso sería todo. Pasa apretó los puños, lo que indicaba que su madre sabía todo, mientras que él no tenía ni idea. De repente, Olia apareció en el pasillo, tomó los documentos y agradeció al doctor antes de continuar rápidamente su camino. Olia salió victoriosa. No es necesario apresurarse en este momento. En términos generales, ya no es indispensable. Además, es incierto cómo Natasa reaccionará ante esto. Pasa reiteró su compromiso de tener que asistir. La madre saborea sus chuletas grasientas mientras escucha la reprimenda, pero todo es magnífico, todo es simplemente magnífico. No creo que haya motivos de preocupación, pero te aconsejo que acudas al hospital una semana antes de tu parto, para prevenir cualquier riesgo. Tania sonrió al doctor. Por supuesto, seguiré todas sus indicaciones, dijo ella. El hombre de la bata blanca le entregó una referencia. Aquí la tienes, ya no será necesario que vuelvas a verme en 2 semanas. Buena suerte. Karina se encontraba en el pasillo junto a su padre, quien le causó una gran impresión. Le agradeció efusivamente. Padre, ¿observaste cómo mi hermano me saludaba con la mano? Igor se sorprendió al ver en la pantalla cómo el niño le soltaba la mano y la estrechaba en señal de saludo. Casi derramó lágrimas al recibir una fotografía de ella, enviada por su hermano Kareni. Anhelaba haber nacido antes para poder leerle cuentos de hadas y compartir sus juguetes. Mientras pasaba rápidamente a su lado, Tolia apareció corriendo seguido por el médico. Intenté detenerla para pedirle que donara sangre, pero Olia me ignoró y se marchó. Estoy verificando esto, no permaneceré en este lugar ni un solo instante. Karina se dirigió a su padre y le dijo, «Padre, los adultos pueden comportarse de manera tan desagradable». A lo que su padre respondió, «Bueno, mi querida Karina, ¿cómo puedo explicártelo?» Por supuesto que no, pero debes saber que también hay personas malintencionadas entre los niños, así como entre los adultos. Karina sacudió la cabeza con determinación al imaginar que esos adultos surgieron de aquellos niños malcriados. Igor esbozó una sonrisa mientras Karina expresaba sus planes, mi hermano y yo seremos unos padres totalmente distintos, y lo bautizaremos como Semyon. Recordando las palabras de la abuela sobre un abuelo Semyon amable y justo en el pasado, Karina añadió con convicción, nuestro Semyon será igual. Al salir de la oficina, Tania escuchó estas palabras, ¿qué opinas, Igor?
Siempre estoy a favor, especialmente porque Semyon es un nombre encantador. Incluso vi al abuelo de Semyon solo 2 veces, pero me agradó. Tomándose de la mano, caminaron por el pasillo hacia la salida. Karina los acompañaba, aferrando con fuerza las manos de sus padres, sintiéndose feliz y protegida. Cada uno pensaba en los suyos. Mentalmente repasó los juguetes que tenía en mente regalar a su hermano, mientras Tania vislumbraba la llegada inminente de un nuevo integrante a sus vidas, a quien deberán educar adecuadamente. Igor consideró que quizás no experimentaría tanta alegría como en ese momento,